Bueno, primero que nada, buenas noches y darle la bienvenida a todas las personas que de una manera u otra vean este canal de YouTube que he dado en llamar Cuba Noticiero Sin Censura. La idea de este canal surgió cuando el gobierno de Cuba, de mi país, anunció que iba a poner tiendas en dólares, que eso va a ser tema de un video. Pero lo que me llenó de indignación y de deseos de hablar públicamente fue la directa que hicieron esta doctora Naira Airufo y su esposo, médicos cubanos que están en Guyana, con un gran aire de patriotismo, como si los cubanos no supiéramos que salir de misión para los médicos cubanos es un estímulo, que hay médicos, los médicos se pelean por salir de misión, porque se están muriendo de hambre en Cuba, igual que todos los cubanos. Entonces veo a la doctora Naira Airufo y a su esposo, que están en Guyana de misión, que por cierto, para salir juntos de misión, tienen que haber hecho regalos o tienen que ser en la cadena de mandos del Ministerio de Salud Pública en su provincia. Tienen que ser director de hospital, de policlínico, trabajar en la Dirección Provincial de Salud Pública para tener alguna relación, para poder salir juntos de misión. Eso lo sabemos todos. Y también sabemos que lo peor que hizo Fidel Castro fue mandar a los médicos de misión, porque después que llegan de misión y llegan a Cuba, para ver un especialista, si no llevas una java o si no le das $20, no puedes ver un especialista. Y me llena de indignación que hablen sobre la ley Helms-Burton. Y aclaro que este canal es para hablar de cubanos y de las cosas de Cuba, no para hablar de los americanos. Para hablar de los americanos tenemos 1 hora en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana todos los días. Y tenemos a Díaz-Canel, a Raúl Castro, y teníamos a Fidel cada vez que hablaban. Para hablar de la ley Helms-Burton. Vamos a hablar de la ley Helms-Burton cubana, de la ley Fidel Castro. Porque todo el mundo tiene sus argumentos. Y yo le pregunto, y ya que le estoy respondiendo a estos doctores, le voy a responder también a Ricardo Alarcón, que son sus palabras las que dicen que la ley Helms-Burton es criminal y genocida. Y yo me pregunto, y siempre he tenido deseos de preguntarle a este señor, Ricardo Alarcón, si la ley Helms-Burton es asesina, que este señor es un congresista de un país que no es Cuba, ¿cómo se cataloga usted, Ricardo Alarcón de Quesada? Fue durante su gobierno en el Congreso de la República de Cuba que a las personas que salieron de Cuba, valga la redundancia, les quitaban sus casas, le hacían un inventario, le quitaban los platos, las cucharas, el televisor, la cama donde dormían, su casa, la casa propia, se la quitaban. Y yo me pregunto si los americanos, que no son cubanos, son genocidas porque quieren que vengan cubanos y norteamericanos a reclamar sus propiedades en Cuba. Yo me pregunto cómo catalogamos a Ricardo Alarcón de Quesada, al gobierno de Cuba, que le quitaba las casas a las personas. Pero incluso, ya que estamos viendo a los honorables doctores, incluso hay casos de doctores que le dieron
casas de personas que se fueron del país, casas que el gobierno le quitaba a las personas sin ningún derecho. Y ahora esos doctores viven en otro país, salieron de misión, se quedaron, vendieron sus casas, las casas que le dieron que no eran de ellos, y viven felices en un país capitalista, cobrando sus servicios de la manera que se trabaja y se cobra en ese país. Pero este canal también va a tratar de todos los temas políticos de Cuba, y uno de los temas fundamentales es el periodismo de Cuba. Vamos a hablarle a los periodistas que cuentan una sola verdad. Se ha catalogado a Eliezer Ávila como una persona pagada por el enemigo. Y yo me pregunto, ¿quién paga los servicios informativos de la televisión cubana? Pero más grave, los sindicatos cubanos, ¿quién los paga? Y para cerrar este primer video, yo reto a la doctora Naila y a su esposo a que digan públicamente si los americanos son genocidas por querer aplicar la ley Helms-Burton. ¿Cómo catalogamos a Ricardo Alarcón, a Raúl Castro, a Fidel Castro, que le quitaron sus propiedades, no en el 60 ni en el 59, a los que se fueron de Cuba? No hablemos de eso. Vamos a hablar a los que se fueron en el 2010, en el 2007, en el 2011. A los cubanos que se iban de Cuba, salida definitiva, que por cierto, salidas completamente legales. Y el gobierno de Cuba le quitó sus casas. Yo tengo un amigo que le quitaron la casa que era de su papá, que había sido de su abuelo, con el carro de su abuelo, un carro americano. La revolución cubana te lo quitó, así de sencillo. Entonces, no vamos a seguir hablando de los americanos. En este canal vamos a hablar de los cubanos y el bloqueo interno. Sí hay bloqueo interno. Vamos a hablar de la ministra del Trabajo, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de los internacionalistas, vamos a hablar de esos hombres y mujeres que dejaron su vida en África, en Nicaragua, en El Salvador, en cuanto país Fidel decidió mandar gente. Vamos a hablar de esos temas. Y le advierto a la doctora Naila, usted no es revolucionaria. Revolucionario era mi padre, que hizo la revolución con Fidel en las montañas. 1 año y medio de los 2 años de la guerra en la Sierra Maestra la hizo mi padre, con varias misiones internacionalistas. Sepa usted, doctora Naila, que dicho por un guerrillero, las trincheras huelen a mierda y a pólvora y a sangre y a carne podrida. Ustedes no son internacionalistas. Para ustedes es un estímulo salir de Cuba e ir a ganar unos dólares.